letras y números ligados por los signos de operaciones, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Podríamos poner como ejemplo de que es una expresión monomial, es decir, es una expresión algebraica que solo tiene o consta de un término. Por ejemplo, aquí tenemos 2x, aquí solo está formada por un solo término. Tenemos la expresión 3xy y también tenemos la expresión menos 4xyz. Estas tres expresiones que se ponen aquí como ejemplo son monomios, es decir, son expresiones algebraicas que constan de parte numérica y de parte literal. La parte numérica puede ser cualquier número real, siempre una expresión algebraica escrita como monomio, tiene un signo que puede ser positivo o que puede ser negativo. Y también está formada por una parte literal, y esa parte literal pues se designa por las letras del alfabeto, es decir, de la A a la Z. Una expresión algebraica, o sea, un monomio, puede ser escrita en una forma sencilla, como que tenemos aquí, o puede estar escrita en una forma compleja. Cuando se dice que está expresada o escrita en una forma sencilla, entonces decimos que su parte literal no consta de muchas letras, como para poner un ejemplo sencillo podríamos hablar de letras, aunque en álgebra estas letras son cantidades. Por razones de explicación podemos decir de que una expresión algebraica monomio es sencilla cuando contiene poca cantidad de expresión literal. Por ejemplo, en este caso, aquí solo tenemos la parte literal, está formada por una X. Aquí también la parte literal está por X, Y, y aquí también Y, Z. Estas expresiones pues son bastante sencillas. Si quisiéramos poner una expresión con más literales, también la podríamos hacer. Y de esa forma puede ser ya no simple visualmente la expresión. En todo caso, pues una expresión algebraica o un monomio solo podríamos decir que consta de tres partes. Una parte es el signo que les indicaba, que puede ser positivo o negativo, y que de una vez va tácito a la parte numérica, que aquí en este caso, por ejemplo, tenemos que la parte numérica es 2, y luego la parte literal, como les indicaba, está formada por letras, como el caso aquí sería X, aquí sería la parte literal, XY, y aquí la parte literal, Y y Z, para este monomio. Observen que aquí a la parte numérica de una vez le acompaña el signo negativo, mientras que las otras partes tienen un signo positivo que no es necesario ponerlo, sino que queda en forma tácita. Ahora veamos qué es una expresión binomial. Un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos, a diferencia de lo que es un monomio, que solo consta de un término, que no son semejantes. Bueno, cuando hablamos entonces de una expresión binomial, entonces estamos ya viendo que estas expresiones, o mejor dicho, estamos indicando que esas expresiones ya están formadas ya por monomios. En estos monomios forman las expresiones, en este caso de un binomio, estamos hablando, de forma de dos monomios
con un enlace de signo. El enlace puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, aquí tenemos 3A, pues lo habíamos considerado de acuerdo a la explicación anterior como un monomio. Y 2B también lo habíamos considerado como un monomio. Sin embargo, aquí podemos observar que tiene tanto este monomio que es 3A, como este otro monomio que es 2B, un signo de enlace que es más. Por lo tanto, esto ya le da la categoría de que es de binomio por estar formado de dos monomios con un signo de enlace que puede ser positivo o que puede ser negativo. El siguiente ejemplo, menos 6x más 3y, obedece a la misma situación. Es decir, aquí este monomio es menos 6x y el otro monomio es 3y. El signo de enlace, pues, es el signo más, puede ser también un signo menos. Una expresión polinomial, como se indica aquí, dice que es una expresión con más de un término, con exponentes enteros no negativos de variables, es conocida como un polinomio. Bueno, en realidad, pues, un polinomio, pues, ya es una expresión que podemos considerarla como formada de tres o más monomios en adelante. Por ejemplo, esta, pues, lleva la categoría de binomio, una expresión que tiene ya tres expresiones algebraicas o tres términos, también puede ser un trinomio, pero a partir de que tenga al menos dos monomios, también ya se puede considerar la expresión como un polinomio. Es decir, el polinomio quiere decir que tiene muchos monomios. Poli es mucho y monomios, pues, o sea, que tiene muchos términos algebraicos. Pero podemos considerar, pues, de que únicamente se excluye de lo que es polinomio un monomio estrictamente hablando en álgebra. Entonces, observe aquí, hay unos ejemplos de polinomios, ¿verdad? Que pues, este lo podemos considerar como un trinomio, 3A menos 2B más 5C, pero encaja también en lo que es la definición de lo que es un polinomio. Nuevamente, les repito, 3A es un monomio, 2B menos 2B es otro monomio y 5C es otro monomio. Entonces aquí tenemos un trinomio que también se considera, como le indicaba, un polinomio que es igual a 3A menos 2B más 5C. Los signos de enlace que le dan la categoría ya de trinomio es este menos que tenemos aquí en el 2B y aquí al 5C. Y por último, pues tenemos la expresión 5x más 2y menos 3z, que también entra en lo que es la definición de un polinomio, porque dice que es una expresión con más de un término con exponentes enteros no negativos de variables. ¿Qué son los términos en una expresión algebraica? Para establecer lo que es un término, pues tenemos que tener claro lo que es un monomio. O sea, un monomio es una expresión algebraica, como les decía anteriormente, que tiene un signo positivo, negativo, una parte numérica y una parte literal. También podemos considerar esto como un término. Veamos aquí lo que dice. Es una expresión algebraica, cada una de las partes separadas por un signo más o por un signo menos se denomina término de la expresión. Entonces aquí, por ejemplo, en álgebra, pues se emplea también esto de decirle a las expresiones términos. Por ejemplo, aquí tenemos un trinomio que también encajaba en lo que era un polinomio, recuerda la definición. Entonces, a esto también generalmente le podemos nombrar como términos. Es decir, es una expresión que se separa por un signo más o un signo menos. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión que se separa de esta otra por un signo más y ahí está, se separa de este 4 con un signo menos.
Si contamos, entonces tenemos aquí que 20x al cuadrado es un término, 2yz al cubo es otro término y el menos 4 es otro término. Esta expresión algebraica, entonces podemos considerar que tiene 3 términos, como podemos observar aquí. 3 términos, o sea, el término pues ya le da los enlaces, el signo más y el signo menos. Por ejemplo, si 20x al cuadrado tuviera 1.000.000 de literales y después se separa, es decir, después de la x podríamos poner x sub 1, x sub 2, después y hasta perderse en 1.000.000 de literales, y después le sumamos 2yz al cubo. No importa cuántas literales pueda tener esto, mientras no tenga con otro un signo de enlace, esto sigue siendo un solo término. O un solo monomio, también como habíamos definido anteriormente. Entonces, también, por ejemplo, esta expresión que tenemos aquí abajo, bueno, aquí pues ya contamos que son 3 términos que tenemos. Aquí, veamos en esta expresión que tenemos aquí abajo, ¿cuántos términos tiene esta expresión? Si nos damos cuenta, esta expresión está formada por 2 partes. Una es x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, esta es una división la que tenemos aquí indicada, ¿no? O sea, una relación entre x menos 1 dividido x cuadrado menos 1. Por lo tanto, esta expresión se considera un solo término. Igual podríamos decir aquí, 20x al cuadrado está dividido dentro de 1, es decir, tiene también un numerador y un denominador igual a 1. De la misma forma, entonces, esta expresión está formada de x menos 1 y después, como está dividido dentro de x al cuadrado menos 1, entonces esta línea que tenemos aquí que indica división le da la categoría de un solo término. Así como aquí ve, tiene una línea también que no se ve, pero la podemos imaginar dividido dentro de 1. Eso da la categoría también de un solo término. Entonces aquí podemos también incluir 1.000.000 de letras o 1.000.000 de números separados por un signo más o un signo menos, pero sigue siendo un solo término porque esta línea está dando la categoría de una sola expresión, es decir, este signo que indica, esta línea que indica la división. Las partes de un término ya lo habíamos o lo había indicado en una diapositiva anterior, les hablaba del signo, de la parte numérica y la parte literal. Sin embargo, aquí tenemos una tablita en el cual vamos a considerar con más detalle esto que habíamos ya hablado, o que se había hablado. La expresión 20x al cuadrado, usted ve, tiene signo más, que no es necesario ponerlo, ya cuando se inicia la escritura de un término algebraico, el signo más es tácito, no se pone. Entonces, aquí tenemos que el signo de esto, pues sabemos que es más. El coeficiente numérico, pues ya sabe usted que es la parte que está formada por un número real. En este caso es 20. Y el coeficiente literal, pues una letra del alfabeto que también en álgebra se considera como un número. En este caso el coeficiente literal es x al cuadrado. En la siguiente expresión, el signo es negativo. El coeficiente numérico es 1 menos 1 por la raíz cuadrada de x más 1. Y el coeficiente literal se considera toda la raíz cuadrada que nos están hablando aquí, que es x más 1. En este caso, la raíz cuadrada es la que tomamos para hablar del coeficiente literal. No el x más 1, sino lo que está, es decir, la raíz cuadrada es lo que se puede interpretar como el coeficiente literal, la raíz cuadrada, y después podríamos hablar de x más 1, pero en sí es la raíz cuadrada, el coeficiente literal.
En la última expresión, o sea, esta que vemos aquí, pues el signo es menos. El coeficiente numérico, evidentemente, pues es igual a 20. Y el coeficiente literal se refiere a todas las letras, ¿ya?, que tenemos, y de una vez consideramos dentro de las letras sus exponentes. Es decir, letras y exponentes encajan en lo que es el coeficiente literal, o definen, mejor dicho, lo que es el coeficiente literal. Bueno, entonces en este caso sería x cuadrado y a la menos 2 por z el coeficiente literal. Términos semejantes, ¿a qué se refiere la expresión de términos semejantes? Se dice que dos términos son semejantes si difieren solamente en su coeficiente o también si su parte variable es idéntica. De acuerdo con esta definición, parece que no queda claro lo que es un término semejante. Resulta un tanto compleja definir así como en muchos libros de texto o en muchos libros de álgebra se define de esta forma, pero hay una forma más sencilla de poder hablar de lo que son los términos semejantes sin complicar la situación. Simplemente un término semejante es aquella expresión algebraica en donde la parte literal es exactamente igual. Es una forma muy sencilla de entender lo que es un término semejante. Es aquel término que si se compara con otro término, entonces tienen la parte literal exactamente igual. Como cuando usted se ve al espejo, es exactamente igual. Bueno, entonces veamos estos ejemplos para que nos quede claro esta definición que yo le digo, que tal vez es más sencilla de la que establece un libro de álgebra. Por ejemplo, menos 3x al cuadrado, vamos a ver si es un término semejante a 20x cuadrado y. Bueno, aquí dice que son términos semejantes, en efecto, así es. ¿Por qué razón? Por lo que yo le decía, que solo tenemos que observar la parte literal. Y la parte literal es x cuadrado y. Si nos trasladamos al otro término, entonces vemos de que tiene exactamente esta parte literal también, x cuadrado y. Por lo tanto, los términos semejantes quedan definidos cuando las partes literales son total o completamente iguales, como en este caso. Observe entonces que no define el coeficiente numérico del término semejante, sino únicamente la parte literal. En este caso, el coeficiente numérico de este término es menos 3 y de este otro es 20, pero eso no define lo que es el término semejante. Se llama término semejante porque esta parte, como le decía, de x cuadrado y es exactamente igual a este otro x cuadrado y. Bueno, vamos a ver en el otro ejemplo que tenemos aquí abajo. Dice 3 medios de raíz cuadrada de x menos 2. Entonces, esta es la parte numérica y esta sería la parte literal. Literal, entonces, aquí se considera, como le dije anteriormente, cuando estábamos definiendo lo que era un término, la raíz se considera como la parte literal. Olvídese de lo que está aquí adentro, ¿eh? Solo la raíz es lo que se considera como parte literal. Pero esta raíz, pues claro, para definir la parte literal podemos considerar solo la raíz, pero ya integrando todo sería la raíz cuadrada de x menos 2. Por lo tanto, entonces, un término que sea semejante a este es aquel término que tenga esta raíz y adentro un x menos 2, como lo tenemos aquí en esta segunda expresión algebraica. La primera es 3 medios de esta raíz de x menos 2 y la segunda es menos 1 medio de la raíz de x menos 2. En todo caso, pues se define esto como términos semejantes
porque la parte literal que está formada por la raíz cuadrada es exactamente igual en los dos. Y vamos a ver cuándo no son términos semejantes, pues aquí estaríamos razonando en forma inversa, es decir, cuando las partes literales no son iguales. Por ejemplo, este 3x raíz cuadrada de z, la parte literal, pues es igual a x por raíz de yz. Esa sería la parte literal, es decir, donde están las letras. Y en este otro, la parte literal, pues es xy por raíz de z. ¿Se dan cuenta? Pues esto es totalmente diferente a esta expresión hablando de la parte literal. Por lo tanto, como esto es lo que define los términos semejantes, podemos decir que la expresión 3x raíz de yz y la expresión 4y raíz de z no son términos semejantes. Fueran semejantes y se definieran toda su parte literal como igual. ¿Qué son los polinomios? Pues eso ya lo habíamos indicado en una de las primeras diapositivas donde explicábamos las expresiones algebraicas, los términos, los monomios, los binomios, trinomios, y también habíamos hablado de polinomios. Un polinomio es una variable x, dice, es una expresión de la forma, y aquí tenemos lo que habíamos establecido, que está formado por varios monomios con signos o enlazados mediante un signo más o un signo menos. Entonces, dependiendo del número de términos que tengan polinomios, ellos reciben diferentes nombres. Entonces, pueden recibir binomios, trinomios, que habíamos ya hablado de eso. Por ejemplo, aquí cuando una expresión tiene dos términos o dos monomios, entonces se considera un monomio. Aquí A es un término y B es otro término, entonces tienen dos términos, dos monomios, por lo tanto son binomios. El mismo caso de x menos y, donde el signo de enlace es menos. Y la tercera, que es x a la 4 menos y a la 8, está formada también por dos términos o dos monomios, por lo tanto también entra la categoría de binomio estrictamente o específicamente hablando para estos casos. Y si tuviera tres términos, como lo tenemos en estos ejemplos, x cuadrado es un término, 2x es el segundo término y 1 es el tercer término, entonces sería un trinomio, al igual que 3x a la 5 más 4x menos 5 también. Pero es importante esto, polinomios de más de tres términos generalmente ya no le indicamos, hasta trinomio llega un nombre en el álgebra, pero de ahí después de trinomio ya se le comienza a asignar de cuatro términos ya el nombre de polinomio. El primero, pues, cuando tiene una expresión, tiene un solo monomio, pues, o un solo término, es un monomio. La segunda, cuando tiene dos términos o dos monomios, es un binomio. Y la tercera, cuando tiene tres términos o tres monomios, como en este caso, pues esto es un trinomio, pero hasta aquí dejamos de hablar en forma específica. De 4 en adelante, ya generalmente decimos que solo hablamos de polinomios. O sea que no hay tetranomios ni algo parecido. Si nos quedan claros los conceptos anteriores de lo que es una expresión algebraica, de lo que es un término y lo que son los polinomios, entonces estamos en capacidad de poder realizar la suma y resta de expresiones algebraicas. Y es necesario, pues, que nos quede claro, en primer lugar, los términos semejantes. Los términos semejantes son
los términos que nos permiten simplificar estas operaciones de suma y resta algebraica. A través de los términos semejantes, pues nosotros podemos abreviar a un solo término varios términos iguales dentro de una expresión algebraica a través de la suma o la resta. Dice aquí que para sumar, aquí en esto dice que para sumar o restar polinomios y en general expresiones algebraicas se agrupan términos semejantes, lo que yo les decía. La base de la suma y resta de expresiones algebraicas es la simplificación a través de los términos semejantes. Veamos cómo se opera la suma y resta de expresiones algebraicas. Es algo para usted familiar, porque esto pues estoy completamente seguro que usted ya lo vio en su diversificado en los años anteriores que ha tenido de estudio, pues he incluido todo esto de lo que es el álgebra elemental. Veamos un ejemplo y dice efectuar la operación que se indica aquí. Bueno, aquí tenemos dos sumandos nada más, o sea, en este caso pues tenemos, este es un binomio. El primer monomio es este paréntesis, ya le dije anteriormente que un signo de agrupación o una expresión como raíz, entonces abarca un solo término o un solo monomio. Por ejemplo, aquí este signo de agrupación que es el paréntesis, entonces le da la categoría a esta expresión que tenemos dentro de un monomio, o sea, un solo término. Y de la misma forma, este paréntesis que tenemos aquí le da la categoría a todos estos términos que están dentro de él, a ser uno solo, de tal manera que aquí tenemos un binomio. El primer binomio, el primer monomio, perdón, es este paréntesis, y el segundo monomio es este otro paréntesis. No tenemos que ver lo que tienen dentro, el signo de agrupación. Entonces, se toma la categoría inmediatamente, o sea, toma el lugar de un término nada más. Al tener un signo de agrupación, puede ser, en este caso es el paréntesis, puede ser una llave, puede ser un corchete, etc. Le da la categoría de ser un solo término. O una raíz también da la categoría de ser un solo término. Le vuelvo a decir, aquí tenemos primer término, este es primer paréntesis, segundo término, este segundo paréntesis. Bueno, entonces, aquí en este caso, pues, nos piden, digamos, efectuar esta operación de sumar este término con este otro. Entonces, esto es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es quitarlo. Aquí hay un procedimiento, pero podemos seguir otro más sencillo. Si siguiéramos este procedimiento para hacer la suma, pero existen otros que pueden ser para algunos más sencillos o este puede ser el más sencillo. Eso es hablando relativamente. Si quisiéramos hacer este procedimiento para efectuar la suma, entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es buscar todos aquellos términos que tienen el exponente más alto para irlo ordenando de una vez. Por ejemplo, traemos aquí el menos 4x al cubo, no existe otro menos 4x al cubo, pues entonces simplemente lo ponemos aquí. Entonces después seguiríamos buscando como ya terminamos el exponente 3, que es el mayor que tenemos, entonces ahora sigue el exponente x2 para ir ordenando de una vez esta parte. Bueno, entonces seguidamente pues del exponente 3 pasamos al exponente 2 a efectuar la suma de aquellos términos que tiene este exponente para ir ordenando de una vez.
Entonces tenemos este 3x al cuadrado y tenemos este 2x al cuadrado. Entonces aquí lo ponemos, 3x al cuadrado más 2x al cuadrado. Terminado esto, pues entonces comenzamos a hacer la suma del exponente, que en el orden seguiría exponente igual a 1. En este caso, este 2x a la 1 tiene un exponente igual a la unidad, lo ponemos. Después seguiría menos 3x, aquí está, menos 3x. Y por último, sumaríamos menos 3 más 5 como lo tenemos aquí. De una vez hemos puesto cada uno de los sumandos aquí y la expresión quedaría ordenada si hacemos este procedimiento. Pues más adelante pues le voy a enseñar de otra manera pues, poderlo hacer. Al realizar entonces ya la simplificación a través de los términos semejantes, que era lo que yo le indicaba, entonces aquí tenemos menos 4x al cubo. Aquí tenemos dos semejantes que lo podemos reunir en 5 a 3 de x al cuadrado más 2x al cuadrado, es 5x al cuadrado. Y aquí tenemos que 2x menos 3x, entonces devuelve menos 1x. Y aquí menos 3 más 5 devuelve un 2 positivo. Si usted prefiere, pues podemos hacerlo en base a este otro procedimiento. Esta es una forma de poder hacerlo. De una vez podríamos ir ordenando las expresiones, tanto literal como exponencial. Pero si usted prefiere, pues estas mismas expresiones que tenemos aquí, sumar esta expresión o este término de este otro término, es lo mismo, como le decía. Entonces lo que puede hacer en la suma es solamente copiar las expresiones y reunir términos semejantes. Es otro procedimiento que es generalmente muchos consideran el más sencillo. Lo que tenemos que hacer es copiar la expresión esta con sus signos correspondientes, es decir, el primer término lo vamos a copiar, que es este paréntesis. Entonces quitamos el paréntesis, entonces ahora ya queda la expresión escrita de esta forma: 3x al cuadrado más 2x menos 3. A continuación vamos a sumarle el otro término, o sea, el otro paréntesis. Para eso, pues, como la suma, pues, este signo más aquí positivo no implica hacer ningún cambio en ninguno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, procedemos a sacar los términos que están dentro del paréntesis con el signo que tienen. Así que este primero es menos 4x al cubo, entonces lo ponemos aquí como menos 4x al cubo. El segundo sigue como 2x al cuadrado, después tenemos menos 3x más 5. Simplemente hemos puesto todo igual, con sus respectivos signos, en el orden que están aquí dados. Si nos dieron este orden, pues simplemente los copiamos con el orden. Lo que sí nos indicaron que esta expresión la sumemos a esta otra expresión, o sea, este término lo sumemos a este otro término. Eso fue lo único que nos indicaron. Pero la suma lo que hace es copiar todos los términos que nos han dado con su signo correspondiente, es decir, con el signo que tiene. Se ve que no he cambiado ningún signo aquí. Y ahora procedemos a hacer la reunión de términos semejantes sin orden. Hasta el final hacemos el orden, contrario a esto que antes teníamos que ordenar. O de una vez íbamos ordenando. Aquí pues procedemos, por ejemplo, este 3x al cuadrado, que busque otro semejante x al cuadrado, y en efecto aquí está, miren. Son los dos únicos semejantes x al cuadrado que hay, este 3 y este 2.
3 más 2, pues usted sabe que esto da 5. Entonces aquí tenemos esto que es igual a 5x al cuadrado. Ahora seguimos en el orden con este x. 2x busca un semejante y aquí lo encuentra y es menos 3x. 2x menos 3x pues queda menos x. Aquí está, el resultado es igual a menos x. Y luego sigue este término que es solo una parte numérica, por lo tanto busca otro semejante con parte numérica nada más. Menos 3, aquí lo encontramos, 5. Menos 3 más 5, pues nos queda 2. Y aquí tenemos el resultado 2. Y por último tenemos menos 4x al cubo. En este segundo procedimiento, que es diferente a este otro, donde de una vez íbamos ordenando, en este hasta el final podemos ordenar. De acuerdo a la parte más alta exponente sería x al cubo, entonces ponemos menos 4x al cubo, es decir, con su mismo signo. Después seguiría x al cuadrado, entonces copiamos el 5x al cuadrado, o sea, más 5x al cuadrado, que lo podemos leer así también. Y después menos x, aquí tenemos menos x. Y por último tenemos esto 2. Hagamos esta otra operación que es semejante a la anterior, es decir, vamos a sumar estos dos términos que tenemos aquí, que es el primer paréntesis más el otro paréntesis. De acuerdo al procedimiento que yo considero que es el más sencillo y que es el que todo el mundo hace, es simplemente hacerlo de esta manera. Primero quitamos los paréntesis y escribimos las dos expresiones de la siguiente manera. Es decir, escribimos la primera expresión, 2x al cuadrado más 2x más 2. Después ponemos la segunda expresión como 6x al cuadrado menos 5 menos 4, es decir, exactamente así como la tenemos aquí. Cuando ya tenemos puesto esto, pues automáticamente ya podemos hacer la reunión de términos semejantes en esta suma que tenemos aquí, donde el enlace de las dos expresiones es el signo más. 2x al cuadrado más 3x más 2 más 6x al cuadrado menos 5x menos 4. Buscamos solamente los términos semejantes y ya damos, los reunimos y damos ya la respuesta. 2x al cuadrado pues va a buscar el semejante x al cuadrado y lo encuentra aquí, que es 6, por lo tanto el resultado es 6 más 2, 8x al cuadrado. Después ya la x a la exponente 1, 3x a la 1 menos 5x pues nos da menos 2x. Y por último las cantidades, es decir, que no están afectas a literales, solo tienen parte numérica, entonces las sumamos con la otra cantidad que también tiene la misma categoría, es decir, solo existe como cantidad sin parte literal. Ya 2 menos 4 pues es igual a menos 2, y esta es la forma más sencilla, como les decía, que sigue todo el mundo. Los anteriores ejemplos veíamos que había que sumar dos términos expresados entre paréntesis. Aquí pues ya nos piden hacer la suma de estas tres expresiones. Bueno, en este caso no nos están indicando ningún signo de agrupación, sino nos están haciendo la separación de argumentos mediante aquí un punto de coma y aquí un i. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho cuando nos daban los signos de agrupación. Aquí no nos están dando ningún signo de agrupación. Simplemente lo que tenemos que hacer es pegar las expresiones, cada una de ellas, con sus respectivos signos, y de esa forma ya hacemos o indicamos la suma. Por ejemplo,
aquí tenemos este trinomio, que solo lo vamos a copiar aquí, 2m cuadrado más 3mn menos n al cuadrado. A continuación, aquí, en vez de este punto y coma, lo que ponemos es un signo, más aquí, porque es una suma la que nos están indicando. Ponemos la expresión 6mn menos 2n cuadrado, y por último, tenemos este i que le vamos a poner el más y a copiar exactamente los tres términos que aquí tenemos. Es decir, copiamos el m cuadrado con le corresponde el signo más, el 5mn y menos 2n al cuadrado. Cuando hemos efectuado esto, pues ya estamos indicando que se va a efectuar esta suma, y la suma comprende la reunión de lo que son los términos semejantes. De tal manera que vamos a buscar el semejante de m al cuadrado, y el semejante de m al cuadrado es este que tenemos aquí. Este n cuadrado no tiene nada que ver. Entonces 2m cuadrado más m cuadrado nos da 3m al cuadrado. Después tenemos 3mn, pues a buscar otro semejante, y en este caso será el 6mn. Entonces 3mn más 6mn, pues nos sale 9mn, y 9mn hay otro aquí, más 5mn nos da 14mn, y por último nos queda solamente buscar semejantes al n al cuadrado. Menos 2n al cuadrado y otro menos 2n al cuadrado, entonces da menos 4n al cuadrado. Menos 4n al cuadrado, menos 2n al cuadrado, pues da un total de menos 6n al cuadrado. Aquí en esta diapositiva nos dicen que sumemos estas partes que le estoy señalando aquí con el puntero ratón, después un punto y coma, después otro punto y coma, y la última expresión. Primero una pregunta aquí: ¿cuántas expresiones hay? Bueno, pues cada expresión está separada por un punto y coma. Por lo tanto, hay una expresión, 2 y 3 expresiones. La respuesta sería que hay 3 expresiones algebraicas. Bueno, el procedimiento que se sigue, si nos dicen, bueno, haga una suma con estas expresiones dadas, el procedimiento que tenemos que seguir es sumar, es decir, agregar en donde está cada punto y coma un signo más para indicar que esas expresiones las vamos a sumar. De tal manera que si copiamos la primera expresión, es decir, ax a la x más 3a a la x más 2, y después aquí le he puesto en rojo el signo más para indicar que se va a sumar la otra expresión dada, es decir, 5a a la x menos 1, 6a a la x menos 3, y por último le he puesto en lugar de este punto y coma el más que indica, mejor dicho, la suma de la última de las expresiones dadas, es decir, 7a x a la menos 3 menos 2a a la x menos 3a a la x más 2. Aquí ya indicamos que vamos a efectuar una suma con todas las expresiones que tenemos aquí. Lo que procede entonces ahora es ver cuáles términos son semejantes, reunirlos y dar la respuesta. Entonces, aquí hay un a a la x. Vamos a ver si hay otro a a la x por aquí. En efecto, aquí está. Un a a la x lo reunimos con menos 2a a la x, entonces nos queda un menos a a la x. Y hemos reunido este término que es semejante a este otro. Después seguimos con un a la x menos 1 si queremos... bueno, perdón, el que sigue sería 3a a la x más 2. Buscamos el semejante de aquí, de este, y lo encontramos aquí. Como tenemos un 3a menos 3a, entonces devuelve un 0, es decir, desaparece
lo que es a la x más 2. Después sigue en el orden 5a a la x menos 1. Vamos a ver si tenemos un semejante en x menos 1 y no hay ninguno. Por lo tanto, solamente copiamos menos 5a x menos 1. Y por último, tenemos 6a a la x menos 3, que lo podemos sumar con este, que también es un semejante, que es decir, es igual en a la x menos 3, por lo tanto, define semejanza, y lo sumamos 6 más 7, es igual a 13, a la x menos 3, y esta sería la respuesta para esta suma. En este caso, si nos dijeran que haga la suma de fracciones algebraicas con distinto denominador y nos dieran las siguientes expresiones: a cuadrado dividido 3 menos 3b cuadrado dividido 4, y lo tuviéramos que sumar con estas tres expresiones que tenemos aquí: 3a cuadrado dividido 4 menos 3b cuadrado dividido 5 más 2 tercios. Entonces este con hace o significa que aquí en este vamos a poner el signo más para indicar que vamos a hacer la suma de las expresiones que nos están indicando, es decir, de estas dos con estas tres que tenemos aquí a la derecha. Simplemente lo que tenemos que hacer pues es unir las dos expresiones como lo he puesto aquí, una de las dos expresiones con el signo más. Ponemos la primera aquí, a cuadrado dividido 3 menos 3b cuadrado dividido 4. En vez del con ponemos el más, lo he puesto aquí con signo con color rojo, el signo más, para que usted vea que solo estoy uniendo las dos expresiones, tal como se hace en la operación de suma. Copiemos todas las tres expresiones que están a la derecha con su respectivo signo: 3a cuadrado dividido 4 menos 3b cuadrado dividido 5 más 2 tercios. Aquí ven, es lo único que tenemos que hacer. Y ahora a reunir términos que sean semejantes. Como aquí tenemos diferentes denominadores, pues vamos a hacer el procedimiento de lo que es la suma de denominadores diferentes. Si en un dado caso hubieran, pero aquí sí hay. Bueno, entonces busquemos el a cuadrado, su semejante. Aquí tenemos un a cuadrado. Bueno, entonces el a cuadrado, aquí vamos a sumarle las partes numéricas y después solamente ponemos la parte literal, que es la semejanza. Pues la parte numérica a cuadrado tiene un tercio para este que le estoy señalando aquí con el puntero del ratón, a cuadrado dividido 3, lo que sería un tercio. Y el otro semejante, pues vamos a buscarlo aquí. El otro al cuadrado es semejante a este cuadrado, a cuadrado que tenemos aquí, y este tiene en su parte numérica 3/4. Aquí está, miren, 3/4. De tal manera entonces de que aquí tenemos que sumar un tercio más 3/4 por el procedimiento de la suma de fracciones. Para hallar esto, pues vamos a encontrar el MSM, o sea, el común denominador entre 3 y 4, en este caso sería 12. Ese común denominador lo dividimos dentro de este 3, 12 dentro de 3 da igual a 4, y 4 por 1 es igual a 4, que es el que tengo yo aquí. Y 12 dividido 4, pues es igual a 3, 3 por 3 es igual a 9. Aquí ya hemos encontrado un común denominador, que en este caso es igual a 12. Por lo tanto, si tenemos ya un común denominador, entonces podemos sumar 4 más 9 es igual a 13, dividido el común denominador, que es 12, y ponemos el a al cuadrado, es decir, llevo reducción de términos semejantes de a al cuadrado. Bueno, y ahora vamos a buscar el semejante de b al cuadrado.
aquí tenemos 3/4 de b al cuadrado y aquí tenemos menos 3/5 de b al cuadrado. Bueno, entonces eso significa que tenemos que hacer la simplificación de 3/4 de b al cuadrado menos 3/5 de b al cuadrado. Si lo hacemos ya en una forma más rápida, entonces, ¿cuál es el MCM entre 4 y 5? Pues por simple inspección vemos que 4 por 5 es igual a 20 y 20 contiene a 4 y a 5, por lo tanto, este 20 va a ser el común denominador. Con este 20 dividimos cada una de esas expresiones, es decir, de esta manera, 20 dividido entre 4 da 5, y 5 por 3 da 15b al cuadrado. Recuerden que este tiene aquí el signo menos, aquí está puesto. Y después hacemos exactamente lo mismo con la expresión 3b al cuadrado, 5, dividido 5. 20 dividido 5 da 4, y 4 por 3 es igual a 12. Ponemos el signo menos aquí, que es el que tenemos aquí, y nos sale 12b al cuadrado dividido dentro de 20. Como estos dos tienen el denominador 20, que es común, entonces se puede efectuar esta suma que tenemos aquí. Si sumamos menos 15 y menos 12, entonces esto nos da un resultado de menos 27b al cuadrado. Por lo tanto, entonces ya tenemos hecha la suma de este semejante b al cuadrado. Por último, solo hay que sumarle 2/3. Entonces ya podemos dar la respuesta. El primer semejante que se sumó es 13 doceavos de a al cuadrado, que aquí lo tenemos, con su respectivo signo que nos salió, que en este caso es positivo, entonces aquí tenemos positivo. El segundo semejante que hemos sumado es b al cuadrado. Ya hemos efectuado la operación y nos salió menos 27b al cuadrado dividido 20. Más este 2/3, que aquí también está, y por lo tanto lo seguimos considerando. Y esta sería la respuesta. ¿Y cómo es el procedimiento para hacer una suma de fracciones algebraicas cuando tienen diferente denominador? Ahora veamos la resta algebraica. La resta algebraica podemos definirla que es una operación que tiene por objeto dado una suma de 2 sumando, minuendo y 1 sustrayendo, hallar el otro sumando, o sea, la diferencia. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo hacer la resta algebraica. En realidad, pues la resta algebraica puede obedecer a una simple forma que dice minuendo menos sustrayendo es igual a diferencia. Eso podríamos decir que es la fórmula de la resta algebraica. Les repito, minuendo menos sustrayendo igual a diferencia. ¿En qué consiste el minuendo? Pues minuendo es la cantidad a la que le vamos a quitar una parte, y esa parte que le vamos a quitar se llama sustrayendo. Y lo que queda es lo que se indica como diferencia. De tal manera que, si usted quiere, pues podemos poner aquí esta fórmula que dice que la resta es minuendo, la resta sería minuendo menos sustrayendo igual a diferencia. Entonces,
Para hacer esta operación, pues aquí tenemos un ejemplo, pero antes yo le había indicado que el minuendo es a la cantidad que le vamos a quitar, y a eso que le vamos a quitar se llama sustrayendo, o sea, se lo subrayo aquí, y lo que queda de esa operación es lo que se conoce con el nombre de diferencia. En álgebra es común para hacer esta operación copiar el minuendo, es decir, el minuendo tal como nos lo dieron, todos los términos que puede tener el minuendo, pues los copiamos, así simplemente es sencillo, y con la condición de que el sustrayendo se antecede por un menos, como tenemos aquí indicado, y se lo subrayo, y a continuación el sustrayendo lo ingresamos dentro de un signo de agrupación que puede ser un paréntesis. Se ingresa dentro de un signo de agrupación, que en este caso es un paréntesis. Pero hay que recordar que si antecede un signo menos al signo de agrupación, entonces los términos que están dentro del signo de agrupación se simplifican, es decir, salen del signo de agrupación con el signo contrario al que tienen. Cuando hablamos del signo contrario al que tienen, entonces estamos diciendo que los que son positivos van a salir con signo negativo y los que son negativos van a salir con signo positivo. Es un criterio que manejamos en álgebra. Ahora, en base a esto, pues vamos a ver este ejemplo que dice restar este px 3x a la 4 menos 5x más 7x de x al cubo más 2x al cuadrado menos 11x más 3. Aquí lo hemos escrito en otra forma, pero lo que queremos es hacer esta operación de diferencia. Por lo tanto, entonces, vamos a ver cuál es el minuendo. En este caso es la expresión a la que queremos quitarle una parte. Por lo tanto, el minuendo aquí se identifica como 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más 7x. Como les decía, este no lleva ningún paréntesis, entonces lo hemos puesto aquí como un paréntesis para indicar que se lo vamos a quitar y no es necesario poner este paréntesis, así que lo quitamos. Luego identificamos el sustrayendo, que en este caso es x al cubo más 2x al cuadrado menos 11x más 3. Este sí lo tenemos que encerrar dentro de un paréntesis antecedido o precedido del signo menos que le indico aquí, miren, del signo menos. Bueno, esto que he puesto aquí es lo que indica esta fórmula para hacer la resta en álgebra. Media vez hecho esto, pues procedemos a copiar el minuendo, es decir, la parte a la que se le va a quitar. Procedemos a quitar o a copiar el minuendo, es decir, sus términos, con los signos que tiene, es decir, estos no van a sufrir ningún cambio, se van a copiar igual a como están, de tal manera que 3x a la 4 lo copiamos con el signo que tiene, que en este caso es signo más. Menos 5x al cuadrado, pues lo copiamos con menos 5x al cuadrado, y 7x, que es positivo, también lo copiamos con x, como 7x positivo. Pero
en este caso, cuando el menos precede a un signo de agrupación, entonces se simplifica el signo de agrupación, es decir, se quita ese signo de agrupación, sacando cada uno de sus términos o liberando cada uno de sus términos del signo de agrupación que tienen con el signo contrario al que tienen. Comencemos con este x al cubo. Aquí pues tiene signo más que es tácito, no es necesario poner aquí. Después de un signo de agrupación, entonces el signo más también es tácito. Por lo tanto, este es más x al cubo, o sea, tiene signo positivo. Bueno, entonces, en este caso, pues vamos a sacarlo con menos x al cubo. Aquí hay un error, vamos a ponerle menos x al cubo. Luego aquí sacamos este con, tiene más, entonces sale con menos. Aquí tiene más, sale con menos. Entonces quedaría como menos 2x al cuadrado. Y este menos 11x tiene menos, sale con más. Y por último, o sea, el último que es 3, que tiene más, sale con menos. Observen que hemos cambiado el signo a cada uno de ellos. ¿Ya? Repito, este tiene más, salió con menos. Menos x al cubo. Este tiene más, también sale con menos 2x al cuadrado. Y este menos, tiene menos 11x, sale con 11x positivo. Y 3 que tiene positivo sale como negativo. Si se da cuenta, el siguiente paso que nos quedó es una suma aritmética. Es decir, hasta aquí llegamos con lo que es esta fórmula para hacer la resta y al final lo que tenemos es una expresión que es una suma aritmética. Y si es una suma aritmética, entonces tenemos que hacer el procedimiento de la suma aritmética, es decir, buscar todos aquellos términos que sean semejantes y reunirlos. Comencemos con 3x4, 3x a la 4. Vamos a ver si tenemos un semejante para 3x a la 4, buscándolo en cada uno de ellos. No hay ningún 3x a la 4 semejante, por lo tanto, solo tenemos que copiar aquí el 3x a la 4, es decir, solo ponerlo aquí, ¿verdad? No encontró otro con cual reducirse, por lo tanto, solo lo copiamos, tal como lo tenemos, y luego vamos a hacer la operación para x al cubo, si ustedes prefieren, o si no lo hace con x al cuadrado, y por último ordena. Si quiere de una vez podemos ir ordenando, entonces podemos hacer aquí x al cubo. Vamos a ver, tenemos un menos x al cubo aquí, aquí no hay semejante, aquí tampoco hay semejante, aquí tampoco hay semejante, aquí tampoco hay semejante, aquí no hay semejante, por lo tanto, solo lo copiamos. De continuación, después de x al cubo, y como le digo, tomamos este criterio de una vez haciendo el orden exponencial de mayor a menor. Entonces ahora nos tocaría el x al cuadrado. Tenemos menos 5x al cuadrado. Aquí hay otro semejante, mire. Hay un menos 2x al cuadrado, por lo tanto aquí menos nos sale menos 7x al cuadrado. Y por último, no por último, si todavía nos queda pues, los x, a buscar semejanza entre los x. Aquí no hay. Aquí tampoco hay. Aquí tampoco hay. Aquí tampoco hay. Aquí hay otro semejante. Mire, hasta el 11x, hasta el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto hay semejanza. Por lo tanto, este es 7x, lo tenemos que sumar con un 11x y lo que nos da es 18x. Hemos terminado entonces con las x, ahora vamos a ver, es decir, de x4 pasamos a x al cubo, de x al cubo pasamos a x a la 2,
de x a la 2, pasamos a x a la 1, y ahora nos vamos con x a la 0, es decir, donde no existe la x, ya es decir, ya las cantidades sin literal. De las únicas cantidades que tenemos sin literal, se puede observar que solo es el menos 3. Lo ponemos aquí y esto lo podemos subrayar como la respuesta a la operación de lo que es la suma. Bueno, perdón, lo que es la resta algebraica. Aquí sería, esta sería la respuesta a la resta algebraica, que le vuelvo a recordar, difiere de la suma en cuanto uno de las expresiones, que en este caso estamos trayendo, lo tenemos que ingresar dentro de un signo de agrupación precedido del signo menos. Ese es un procedimiento que se puede hacer. Hay otros procedimientos que también nos llevan al mismo resultado, es decir, algunas personas solo lo que hacen es cambiar todos los signos sin poner el paréntesis que tenemos aquí, sino que automáticamente cambian el signo a cada uno de los términos del sustrayendo y después ya colocan aquí rápidamente para hacer la suma, sin necesidad de hacer este paréntesis y poner un signo que antecede menos, sino que simplemente cambian todo eso, hacen la simplificación y obviamente pues llegan al mismo resultado. Es una operación válida también, existen varios procedimientos, ¿verdad? Si nos llevan al mismo resultado y todo, pues es válida la operación. Otra forma de hacer la resta algebraica es agrupando los términos semejante bajo semejante. Hay algunos que pueden optar también por este procedimiento, que es el mismo anterior, pero con otra variante para realizarlo, es decir, utilizar los términos semejantes ordenados. Para esto, pues yo le he escrito aquí lo siguiente. Se escribe el sustrayendo, perdón, aquí es una Y, se escribe una Y. Se escribe sustrayendo, aquí ya está correcto, con los signos cambiados, es decir, para tener su opuesto, como le llaman algunos, debajo del minuendo, ordenándolos ambos en orden descendente con respecto a la variable x y se suma. O sea, al final sacamos una operación. Bueno. Entonces, primero pues aquí nos dicen restar 4x a la 4 menos 2x al cubo y más 5x al cuadrado y cuadrado. Restar, dice, restar. De 8x a la 4 menos 5x al cubo y más 3x cuadrado y cuadrado. Entonces, en estos, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el sustrayo, o la pregunta, mejor dicho, que tenemos que hacernos es decir, ¿cuál es el sustrayendo de estas dos expresiones que están separadas aquí por una coma? ¿Y cuál es el minuendo de estas dos expresiones? Bueno, rápidamente se nos tiene que venir a la mente que minuendo es la cantidad a que le tenemos que quitar el sustrayendo. Entonces, como aquí dice, restar dice 4x a la 4 menos 2x al cubo y más 5x al cuadrado y. De esto, es decir, de 8x a la 4 menos 5x al cubo y más 3x al cuadrado y cuadrado, entonces automáticamente vemos que este es el minuendo. Mire, aquí claramente nos dice, reste esta expresión de esta otra. Por lo tanto, de una vez nos están diciendo de que este es el minuendo, al que se le tiene que quitar el sustrayendo, o sea, 4x a la 4 menos 2x al cubo y más 5x cuadrado y al cuadrado. Por lo
lo tanto, si seguimos este procedimiento, entonces copiamos el minuendo con los signos, sin hacer, en otras palabras, sin hacer ninguna alteración, con los signos que tiene. Por ejemplo, este 8x a la 4 tiene signo positivo, que es tácito, al principio de que se escribe una expresión no es necesario poner el signo más, queda tácito. Después este es menos 5x al cubo y. Lo ponemos con el signo que tiene, es decir, les repito, no estamos haciendo ningún cambio de signo. Eso es una característica de los términos del minuendo, copiarlos con el signo que tiene. Más 3x cuadrado y, eso es el último de los términos del minuendo, y aquí lo tenemos. Luego pongamos cada uno de los términos del sustrayendo abajo de sus semejantes, pero con el signo contrario. Comencemos. 4x a la 4 tiene más, entonces le vamos a cambiar el signo a menos. Entonces aquí mire, nos va a quedar menos 4x a la 4. ¿Pero por qué va a quedar aquí menos 4x a la 4? Porque aquí arriba está también 8x a la 4. Entonces estamos poniendo semejante bajo semejante. Muy bien. Después sigue menos 2x al cubo y. Como este tiene signo menos, observe, te lo estoy indicando aquí, entonces se procede a cambiárselo y va a quedar con más. ¿Dónde lo pongo? Obviamente bajo el semejante, que en este caso es x al cubo y, menos 5x al cubo y, que está aquí arriba, y entonces ponemos abajo el 2x cubo y, a quien le he cambiado el signo menos por más. Y por último tenemos el 5x al cuadrado y al cuadrado, que si usted se da cuenta, y se lo estoy señalando aquí con el puntero del ratón, tiene signo más. Por lo tanto, va a ingresar con el signo menos. Va a ingresar con el signo menos, entonces en vez de 5x cuadrado y cuadrado, va a tener menos 5x cuadrado y cuadrado. Este es un procedimiento que también utilizan muchas personas para realizar la resta algebraica. Puede ser la primera con el paréntesis, después simplemente cambiar los signos de sustrayendo, como le decía, o de una vez ir poniendo semejante bajo semejante, pero con la condición de cambiar siempre los signos del sustrayendo. Bueno, y luego esto permite la reducción de términos semejantes de una forma rápida, porque los tenemos ordenados semejante, bajo semejante, es decir, observe, x a la 4 ordenado con x a la 4, x al cubo y ordenado con x al cubo y, x al cuadrado y cuadrado ordenado con x al cuadrado y al cuadrado, y por lo tanto hacemos ya la reducción rápida. 8, ya no decimos 8x a la 4, como están ordenados con sus semejantes, solo podemos decir 8 menos 4 da 4 de x a la 4, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Menos 5 más 2 da menos 3, da un resultado negativo porque el signo del número que se ve aquí como mayor es negativo, por lo tanto entonces queda menos 3. Pero si le cuesta un poquito, tal vez a alguno le cuesta, sí, puede decirse. Una deuda se expresa como un signo negativo, es un estado negativo. Entonces, si yo digo, si debo 5 y tengo 2 para pagar, todavía me queda una deuda de 3, por lo tanto sigue el signo negativo. Luego se pone aquí menos 3. Menos 5 más 2, entonces da menos 3. ¿De qué? De x al cubo y. Y aquí la misma situación. Va a sumar este semejante con este otro. 3 menos 5, lógicamente esto nos da menos 2. De x al cuadrado y al cuadrado. Entonces este procedimiento nos permite realizar también la resta algebraica
de una forma también sencilla y fácil. Sencilla y fácil, son expresiones semejantes, ¿verdad? Una forma fácil, podemos decir. Bueno, entonces, usted puede hacerlo pues, de la forma que considere mejor. Si usted sabe otra forma, pues también, si llega a este mismo resultado, está bienvenida también la forma en que usted pueda trabajar. Veamos ahora lo que es la resta de fracciones algebraicas con distinto denominador. Para esto, pues, cuando hicimos la suma algebraica, se recuerda usted de que hicimos una suma de fracciones que tenían diferente denominador. El procedimiento que se sigue también en la resta de fracciones es exactamente el mismo que vimos en la suma cuando tenemos denominadores que son diferentes. Es decir, lo que procede es a buscar un común denominador. Ese común denominador lo dividimos dentro de los denominadores dados y el resultado lo multiplicamos por el numerador, así como hicimos el ejemplo anterior. De esa forma lo vamos a hacer y vamos a ir explicando con detalle para que usted vaya viendo de que estas son operaciones bastante sencillas. Bueno, restar dice 2a dividido 3 menos 5b dividido 4. O en otras palabras, restar 2/3 de a menos 5/4 de b, que también podemos leerlo. Pero se lo dije anteriormente, algunos lo entienden mejor así. De 5/6 de a menos 4/3 de b más 2. Bueno, entonces, primero, pues, vamos a identificar cuál es el minuendo y después vamos a identificar cuál es el sustrayendo. Bueno, entonces, dice que hay que quitar o restar esta expresión que tenemos aquí, que se la estoy señalando con el puntero del ratón, 2a dividido 3 menos 5b dividido 4, de 5/6 de a menos 4b dividido 3 más 2. ¿Cuál es el minuendo? Es aquel a que le vamos a restar una cantidad. Por lo tanto, si usted se da cuenta, esto dice que lo tengo que restar de esto, que le estoy indicando aquí con el puntero del ratón. Por lo tanto, este es el minuendo. El minuendo solo lo copio con sus signos, es decir, no cambio nada de cada uno de los términos que tiene el minuendo. Observe que aquí se lo he puesto, 5/6 de a menos 4/3 de b más 2. Aquí se lo he copiado tal como está. No he hecho ningún cambio en ninguno de los términos del minuendo. Menos, ya viene a poner menos y a continuación ponemos el sustrayendo. Menos, abrimos un paréntesis si usted lo prefiere hacer así o lo prefiere hacer por los otros dos métodos que le indicaba. Por ejemplo, a mí se me facilita bastante hacerlo así, poniendo el sustrayendo entre paréntesis, pero usted lo puede hacer de acuerdo a cómo se le facilite mejor. Bueno, entonces, ponemos el sustrayendo dentro del paréntesis y va con los signos que tiene. El signo 2a o 2/3 de a es positivo, entonces aquí queda, después de un signo de agrupación, también el signo más es tácito, es decir, no se escribe. Después sigue menos 5/4 de b, es decir, lo ingresamos con su mismo signo. Aquí no hemos hecho ningún cambio. Bueno, media vez tenemos esto, dice, elimine el paréntesis cambiando signos a los términos que tienen dentro de ese mismo paréntesis. O sea, los que están adentro o dentro, como tenemos aquí. Copiamos otra vez el minuendo sin hacer ningún cambio, 5/6 de a menos 4/3 de b más 2. Y ahora sí procedemos a cambiar los signos de cada uno de los términos que está dentro del paréntesis porque vamos a simplificar, es decir, a quitar el signo de agrupación
y se tiene que hacer mediante este procedimiento cuando precede el signo menos. Este tiene más, sale con menos, y este tiene menos, sale con más. Observe, los signos rojos cambiaron, le he puesto aquí para que se le facilite la explicación. Muy bien, ahora ya viene hacer la reunión de términos semejantes, porque ya aquí nos ha quedado esto como una suma. Esto nos ha quedado como una suma, entonces lo que procede es reunir todos los términos que son semejantes en esta suma que tenemos, pero recuerde de que es una suma con denominadores diferentes. Por lo tanto, tenemos que hacer el procedimiento de primero convertir esos denominadores diferentes a un común denominador. Bueno, entonces aquí veamos que tenemos 5A o 5/6 de A, y aquí tenemos 2/3 de A, menos 2/3 de A. Bueno, estos son semejantes, ¿verdad? Lógicamente A es semejante a otro A. Esa parte literal es semejante a esta otra literal que es la misma. A es la misma. Entonces los copiamos. Si usted quiere puede poner 5/6 de A primero, o puede poner primero 2/3 menos 2/3 de A, como se lo he puesto yo, más 5/6 de A. La forma que los pongas, si respeta los signos, la respuesta va a ser la misma. Bueno, de una vez efectuemos. Vamos a efectuar aquí la operación de buscar un común denominador entre 3 y 6. Por el procedimiento del MCM, usted lo puede encontrar, encuentra que el mínimo común múltiplo es 6, y este 6 es el común denominador entonces. Entonces procedemos así. 6 dividido entre 3 es igual a 2. 2 por 2 son 4A, y el denominador común es 6, y este signo menos no se le va a olvidar ponerlo, aquí lo tenemos. Pues hacemos aquí 6 dividido dentro de 6 es igual a 1. 1 por 5 es 5A, como lo tenemos aquí. Y ahora, como ya tenemos un común denominador aquí en estas dos partes, ya procedemos a decir menos 4A más 5A, pues nos queda como resultado una A, es decir, 1/6 de A aquí. Bueno, ahora vamos a hacer la operación de el otro semejante, que en este caso es el B. Aquí tenemos el B. Si quiere ponemos 5/4 de B. Aquí está, 5/4 de B. Y después ponemos a continuación el otro semejante, que es B. Aquí menos 4/3 de B. Bueno, el MCM en este caso es igual a 12, es decir, 12 contiene 4 y contiene 3, y después de encontrado ese MCM, entonces hacemos el siguiente procedimiento. 12 dividido dentro de 4 es igual a 3. 3 por 5 es igual a 15, y aquí nos queda 15B. Ahora, este es a quien le corresponde hacer la operación, es decir, el primero lo hicimos, ahora este es el segundo. 12 dentro de 3 es igual a 4. 4 por 4 es igual a 16B. Se observa ahora el denominador ya es común para los dos, por lo tanto podemos hacer ya la operación de la suma que tenemos arriba. 15 menos 16B pues nos da menos B dividido 12, es decir, 1/12 por B. Como todavía tenemos aquí un 2, entonces simplemente ya damos la respuesta. La primera operación nos salió 1/6 de A. La segunda nos sale 1/12 menos 1/12 de B, que aquí lo tenemos ya puesto. Estoy señalando con el puntero del ratón. Y por último le agregamos este 2 que tenemos aquí, que no encuentra ningún otro semejante, por lo tanto no puede reducirse y queda de igual forma. Aquí entonces es un ejemplo de lo que es ya la resta algebraica, pero con
denominadores diferentes. Muy bien. Muy bien, jóvenes, hemos terminado ya con la explicación.